Alaste tu perdón, estoy aquí. Estoy aquí y sé, Señor, y estoy aquí, amado mi corazón, estoy aquí. Sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Propuesta en la Biblia. Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de las redes sociales. Y esto es una emisora por Puente Radio, porque recuerda que vamos a estar. Bueno, contamos con la presencia del día de hoy, doctor Carlos Molina, Juan Carlos Polanco y Michel Carreño, en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, hola, buenas tardes. Ya es día miércoles, ya mitad de semana. Y aquí vamos, una vez más, un día más, intentando comunicar la idea de la palabra, la idea de la Biblia, de la libertad. Hoy día vamos a continuar el tema del día lunes, lo vamos a profundizar aún más, el tema de la Biblia y la libertad social, digamos, ¿cierto? Entonces, junto conmigo, como siempre, está Pastor Ricardo Molina y Michel Carreño. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Juan Carlos. Un placer poder estar con todos nuestros seguidores en vivo y en directo y, claro, con aquellos que nos verán en diferido. Aquí estamos para hablar acerca de gobierno civil bíblico, de la idea que Dios propone para la libertad de una sociedad. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer poder estar aquí en el ombligo de la semana y continuar pues hablando de esos principios que Dios mismo nos ha enseñado también a través de la lectura de su palabra y que ahora podemos compartirlos sabiendo que Él nos sigue enseñando cómo debemos regirnos como individuos, como familias y como nación. Sí, señorita, pues bueno, definitivamente es un honor seguir hablando de lo que la Biblia enseña, de cuán importante es aplicar los principios de Dios en la sociedad, para que como consecuencia de esto pues haya libertad. El lunes pasado estuvimos hablando de el cristianismo y la sociedad. ¿Por qué el cristianismo es tan importante en la sociedad? Hoy estaremos hablando de la Biblia y la sociedad. ¿Por qué es tan importante la Biblia para la sociedad? Porque cristianismo sin Biblia no existe. El cristianismo o la Biblia pues es la que delinea los principios del cristianismo. O sea, la Biblia es importante. Una sociedad que se diga que es cristiana y no aplique los principios bíblicos, entonces no tiene nada de coherente porque no, realmente no hay cristiandad. Estamos en medio de una sociedad cristiana, América, las Américas, son sociedades cristianas. ¿Por qué son cristianas? Porque han abrazado el libro, la Biblia, el libro que transforma naciones. Antes de entrar en el tema, muchachos, solamente pues, decir lo que está pasando en nuestro país, Colombia, con este gobierno de izquierda que mantiene a la sociedad colombiana bajo mucha presión. Así será por 4 años si Dios no determina otra cosa, porque ya esta sociedad colombiana determinó que por 4 años vamos a tener
un sistema muy fuerte, un sistema que mantiene en crisis a la sociedad por los líderes que eligió para que dirigieran la administración del país por estos 4 años. Definitivamente, pues cada vez que nuestros dirigentes políticos hablan, los dirigentes de izquierda, tristemente hablan y pues con sus ideas humanistas torcidas, lo que hacen es avergonzar al país, a los colombianos. Pero bueno, alguien dijo que cada sociedad tiene los líderes que merecen. ¿Por qué razón? Porque los elige. Nosotros, yo no elegí a Petro. Petro es el presidente de Colombia. Y pues, en un sentido toca respetar eso, que por el sistema de la mayoría eligió a este hombre y pues está ahí enfrente. Pero también hubo casi 11 millones de votos en contra de este gobierno y uno de esos votos fue el mío. Pero de todas maneras, pues la democracia funciona así, se llama la tiranía de la mayoría. Por unos cuantos que votaron, unos cuantos más que votaron a favor, pues ahora estamos lidiando con un gobierno y unas ideas en contra de las ideas de libertad, del cristianismo, de la Biblia. Espero que este tiempo pase rápido, pero pues es un tiempo complicado. El presidente estuvo en la ONU, el presidente está hablando estos días muchas cosas y muy interesante que en la ONU el presidente estaba en Estados Unidos y en su discurso atribuía los problemas mundiales al clima, al problema climático, y expresaba que si se invierte dinero para solucionar los problemas del clima, entonces se acaba la guerra, se acaba la crisis económica y las naciones van a vivir en paz. En fin, la solución es invertir. Una propuesta que hizo el presidente en la ONU es que los países los países que tienen deuda externa deberían ser perdonados de la deuda para que invirtieran el dinero de la deuda en el clima. Y así, entonces, al invertir el dinero en mejorar el clima, el medio ambiente, entonces todo va a cambiar y no habría en ningún momento presión. Y también dijo, pues, el problema del clima es por el uso de la gasolina, del petróleo, del carbón, y que hay que dejar de usar estos elementos para que se acabe el problema ambiental, el problema climático. Bueno, eso entre una cantidad de barbaridades que van juntas y que pues en boca de líderes tan importantes, pues realmente lo que hace es dar en ridículo a la sociedad que representa, que es pues Colombia. Muy bien, pues ahora sí metámonos un poco, muchachos, Juan Carlos y Michelle, hacia el tema, pero si tienes que decir algo, Juan Carlos, dale. No, para concluir lo que usted dice, el tema de a lo largo de los 6.000 años de historia humana, el hombre ha sido responsable muy poco, casi nada, nulo, del cambio climático, nada, al igual que el exterminio de alguna especie de animal. El humano no ha sido cargo de nada, o sea, es un porcentaje muy ínfimo. Siempre el ciclo el diseño de la creación es así, va cambiando constantemente, y hay épocas en donde hubo calores inmensas, épocas en donde hubo fríos inmensos y el hombre no tuvo nada que ver. Y hoy en día estamos viendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de personas manipulan las cosas y arriesgan el presupuesto de las naciones enteras para hacer leyes, hacer un montón de cosas
controles, leyes, no se pueden ocupar tal tipo de herramienta, tal tipo de carro, porque ese es el nuevo discurso un poco que hay. Entonces, sí es bueno, el hombre tiene que ser responsable de la creación, sí, pero digamos, el mundo no está cambiando como nos quieren hacer ver a causa del hombre. Es algo completamente natural, eso sí, es cíclico. Eso. Claro, y el discurso, pues, se habla de terrorismo, del medio ambiente. La gente tiene miedo de que el agua dulce se va a acabar. La gente tiene miedo de que vamos a morir calcinados por el sol. La gente tiene miedo que vamos a tener escasez de alimentos. En fin, y todo estos temores, pues claro que esos temores vienen, recordemos, vienen como consecuencia de que el hombre mira al mismo hombre, de que el hombre mira sus propias ideas y deja de mirar cómo es que Dios obra en la historia. Y porque la gente, pues, se ha alejado del libro, la Biblia. Y bueno, yo quiero hablar un poquito de eso, porque vamos a hablar de la Biblia, ¿no? La Biblia, que ha cambiado naciones, cuán importante es. Y cuando este libro se pierde, cuando este libro se esconde, cuando este libro se refunde por X o Y motivo en una sociedad, el resultado es toda esta cantidad de ideas locas, insanas que destruye. Michelle, ¿qué tienes que decir al respecto? Yendo con la idea, obviamente de que podamos recordar que es este libro o esta palabra la que puede transformar todos los países. Y hay una frase que me gustó mucho cuando leía el libro que transforma las naciones, que es en cual pues basamos mucho la información que vamos a presentar hoy, que dice: ningún país es demasiado difícil o pobre o lleno de delitos o dividido por la guerra o espiritualmente temeroso como para no ser transformado. Dios nos ha concebido los principios básicos imprescindibles para resolver todos los problemas que se plantean en el siglo XXI. Las respuestas se encuentran entre las tapas de un libro, la Biblia. Entonces, que podamos recordar que no importa realmente cuáles sean los problemas, todos estos se resuelven aplicando la Biblia, enseñándola, profundizándola y viviéndola en cada día de nuestras vidas, porque ese es el diseño que Dios dio para las naciones. Queremos recomendar a los que nos ven ahora y nos verán en diferido en cualquier parte del mundo que consigan este libro, porque como estamos en una sociedad en donde hay demasiada filosofía, hoy en día, como nunca en la historia, han surgido cualquier cuento que se le ha ocurrido al hombre, se ha subido a un nivel que todo el mundo tiene acceso a él, y entonces eso trae confusión. La idea de todas estas filosofías que hay, demasiadas filosofías, es quitar la esperanza del hombre y llevar al hombre al caos, a la autodestrucción. Estas filosofías lo que quieren hacer es llevar al hombre a cometer las locuras más ilógicas, porque lo lleva a que piense que esta vida terrenal es todo. Algunos la quieren vivir y otros dicen, no, si esto es todo lo que hay, pues mejor es no vivirla, y otros se suicidan. Por eso, a pesar de la tecnología, de la modernidad, de la ciencia, de las comodidades que hay, uno dice, pero ¿cómo es posible que estamos mejor que otros tiempos anteriores y la gente aún no encuentra paz? La gente se suicida. La gente o se suicida o mata a otros. Ustedes han visto, se han dado cuenta que en algunos hechos que han ocurrido, que hay personas que quieren suicidarse y ellas dicen, yo me voy a suicidar, pero no me suicido solo. Yo voy a llevarme unas cuantas personas conmigo. Y agarran un arma, entran a un lugar y matan niños, adultos, y finalmente o se matan ellos o la policía los mata. Está pasando mucho eso en Estados Unidos, ¿no? En la sociedad latina
no pasa esto mucho en la sociedad norteamericana, pasa, y en la sociedad musulmana también ocurre esto, y en la asiática también. Pero todo esto es debido a la desconexión que tienen las personas de la historia correcta, del poder que la Biblia tiene. La Biblia tiene mucho poder. Entonces, pues, hay que volver a la Biblia. Si volvemos a la Biblia, entonces la esperanza vuelve, el valor del individuo vuelve, la idea del trabajo vuelve, la idea de crear cosas que edifiquen vuelve, y entonces la sociedad se vuelve en esperanza. Hay una película, primero es un libro, ¿no? Pero una película que se llama El libro de Elí, y algunos le dicen el libro de los secretos. Libro de los secretos. Y si les sugiero que miren esta película, es violenta, ¿o sí? Es violenta, pero es una violencia real de la consecuencia de una sociedad que perdió el libro, que perdieron el norte, que no tienen una guía moral, que no tienen una guía espiritual, porque la Biblia en esa sociedad se perdió. Y como consecuencia de esto, los hombres comienzan a autodestruirse, a matarse unos a otros, y se pierde el valor del individuo, se pierde el valor de la propiedad privada, se pierde lo que es la esperanza. Y aparece un hombre que se llama Elí, que está recorriendo. Está protagonizada por Denzel Washington. Denzel Washington, y él está ahí. Y la película al principio uno no entiende, porque uno dice, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué lo persiguen a él? ¿Qué es lo que le quieren quitar? Y él carga pues un libro, ¿no? Y todos quieren robarle ese libro. Y resulta que ese libro no tiene nada. Y la película avanza y muestra la sociedad en crisis, pero todos buscando la orientación, todos buscando una guía, todos buscando una luz, todos buscando una solución, y saben que la solución está en encontrar el libro de los secretos. Al final la película pues muestra que Elí es el que tiene el libro, lo tiene en su mente, la Biblia la tiene en la mente, y termina él ya su vida dictando la Biblia. Claro, era Y la última dejando Biblia que quedaba. la última, Y la última Biblia que quedaba era él. el villano la quería porque era un líder político y quería ocupar esa Biblia para manipularla y gobernar a través de la religión, a través de la Biblia. Entonces el hombre, bueno, si la han visto del año 2000, ya 2010 tiene, no salió. es spoiler, ya es viejita la película. Entonces le logran quitar la película en sí, o sea, el libro se la logran quitar, pero era un libro en braille. Elí era ciego. Fue ciego siempre, entonces se la memorizó leyéndosela. El villano, que ya estaba a punto de morir, se la quitó, pero no pudo hacer nada porque era una Biblia en braille. En cambio, él ya la tenía aquí en la cabeza y se la dictó a un guardián intelectual, digamos, que era la persona que era encargada de recolectar todos los libros para armar una sociedad nueva. Y él reescribió la Biblia, la dejó ahí guardadita como para el futuro. Sí. Entonces la Biblia muestra ahí, no sé si Michelle vio esa película. Bueno, ya se la contamos toda. Michelle es una de la nueva generación. Claro. Pero esa película se hizo en el 2010. 2010. Sí, entonces, pues, o sea, con el entendimiento que nosotros tenemos al ver la película, entonces uno entiende, wow. Claro. Porque es algo vivencial de una sociedad que ha perdido la luz, una sociedad inmoral, una sociedad que ha perdido la virtud como consecuencia de que no tienen la Biblia ahí. Ahora, yo estaba leyendo, muchachos,
leyendo sí, leí el primer capítulo de el libro que transforma naciones. Y en este primer capítulo del libro que transforma naciones es muy interesante porque nos ayuda a entender la importancia de la Biblia para una sociedad. Y comienza todo, comienza con una historia muy interesante que yo quiero leerla aquí, si ustedes me lo permiten. ¿Me lo permiten? Adelante. Bueno, eso lo escribió Loren Cunningham, ¿no? Que es un hombre que todavía está vivo, que es admirable, un hombre que tiene cáncer, ya está mayor de edad, y que pronto va a morir porque ya tiene cáncer en todo su cuerpo, pero Dios lo ha preservado todavía. Y él escribió este libro. Y en el prefacio dice, debo admitir que no me considero un erudito. Tengo varios títulos académicos, como el de licenciado y diplomado de la Universidad del Sur de California. Por tanto, no soy hombre ignorante, pero conozco algunas personas que se han dedicado a la investigación y al estudio, a quienes admiro enormemente. Entre esos expertos, conozco a hombres y mujeres piadosos que han analizado con profundidad algunas ramas con temas concretos o países, combinando sus conocimientos con una devoción admirable por la palabra de Dios. No obstante, disfruto de una perspectiva ventajosa para hablar de las naciones y las cuestiones que éstas deben afrontar. Desde mi llamado al ministerio a la edad de 13 años me he interesado por el mundo entero. Y dice que ha viajado. Bueno, pero esta no es lo que yo quería leerles un momentito, porque creo que es el primer capítulo, está leyendo el prefacio, pero quiero leerle la parte del primer capítulo como él comienza, lo que dice él, ya. El primer capítulo habla de la pérdida y el hallazgo del libro. Esa es la pérdida y el hallazgo del libro, que es lo que estamos hablando, que hemos traído al uso del libro de Lee. Dice, la historia dice, hace muchos años, en un polvoriento mercado de una localidad situada en las faldas del Himalaya oriental, un misionero predicaba. Este es el libro de Dios, dijo alzando su Biblia. Después habló del mensaje que contenía. Cuando terminó su discurso, la gente se dispersó. Entonces se le acercó un hombre ataviado con una vestimenta tejida a mano, típica de las alturas del Himalaya, y le preguntó si realmente se trataba del libro de Dios. Sí, es el libro de Dios, útil para tratar todos los aspectos de la vida, respondió el misionero. El aldeano le pidió entonces, ¿me permite que le cuente la historia de nuestra tribu? Y acto seguido comenzó a relatar la historia que su bisabuelo había contado a su abuelo y este a su padre. Su tribu procedía de un territorio situado al oeste de las grandes montañas. Siempre nos guiábamos por el libro de Dios, pero nuestros antepasados fueron expulsados de sus tierras, prosiguió el aldeano, contando los pormenores de aquel peligroso viaje hacia el este a través de las montañas. Cuando avanzábamos a través de los desfiladeros, nuestra gente fue sorprendida por una tormenta y perdió el libro. Y como resultado de esta pérdida, su tribu no sabía cómo vivir en la actualidad. Habían esperado encontrar aquel libro desde hacía muchas generaciones. Hace 2 semanas, una anciana de nuestra tribu tuvo un sueño, añadió. Soñó que un extranjero había llegado exhibiendo el libro ante la gente y dijo que si los ancianos enviaban un emisario en este mismo día, podrían encontrar al extranjero. Ellos me escogieron a mí, concluyó diciendo, ¿acaso quiere acercar el libro de Dios a mi tribu para que volvamos a aprender a vivir? Bueno, lo voy a dejar por ahí, por ahorita, para que hablemos un poquito de esto, porque son pues realidades y algo que yo estaba pensando es que son cosas que ocurren buenas, pero también vuelven y decaen, porque esta gente, cuando tenía el libro, vivían bien.
luego el libro se pierde, por lo que dicen ellos. Pero hay generaciones o sociedades donde el libro se pierde intencionalmente, la Biblia. Comienzan a rechazar la Biblia. Una sociedad que está a un nivel medio o alto rechaza la Biblia y comienza a venirse al suelo, al suelo, al suelo, y comienza un ciclo complicado. Prosperidad, esclavitud, y luego vuelven al libro y vuelven y levantan. Entonces hablemos de eso un poco. Juan Carlos y la señorita Michelle, ¿qué tienen al respecto? ¿Qué quieren añadir en cuanto a la importancia cuando la sociedad pierde el libro, pierde la guía? Es bien importante tomando en cuenta de que la palabra de Dios, la Biblia, al igual que muchos principios paganos, principios herejes, principios completamente alejados de la Biblia, son estándares morales, son varas morales por las cuales la sociedad se mide, ¿cierto? Entonces, es bien complejo y es bien, pero a la vez es bien importante ver cómo los resultados de seguir tal filosofía o los resultados de seguir la filosofía de la palabra de Dios causan tantas diferencias en la sociedad. Tomemos en cuenta Israel en los tiempos de Josué, como en los tiempos de los jueces, cómo era Israel, cómo era digamos, el vivir, ¿cierto? Estamos hablando de una nación que estaba rodeada de naciones paganas, y Dios se muestra con una ley completamente diferente y le dice a una nación cómo vivir. Entonces, esta nación acepta vivir de esa manera, reconoce a Dios como su único legislador, como su único ejecutivo, como su único rey, y marca una diferencia enorme, a tal punto que fueron tan grandes, una nación tan poderosa, de que si hubiesen sido no nómadas, sino sedentarios, porque Israel era un pueblo nómada, pero si hubiesen preferido ser sedentarios, habrían sido el imperio más grande del mundo. Tomemos en cuenta que el imperio más grande hasta la fecha conocido es el imperio persa, y el imperio persa contaba con 350.000 hombres de guerra. Tomemos en cuenta eso, y ahora tomemos en cuenta el pueblo de Israel. Si nosotros vamos a números, solamente los hombres de batalla contaban más de 1.000.000, o casi 1.000.000 de hombres entre cada tribu, 600.000 de tanto, 300.000 de tanto, 300.000 de esta tribu. Si tú sumas todo eso, te hace casi 1.000.000 de hombres. O sea, era una nación grande y poderosa, a tal punto de que el pueblo se acercaba a una ciudad, y la nación y el país que estaba a punto de ser invadido decía: ahí vienen los hebreos con su Dios, estamos acabados. O sea, nadie puede contra el Dios de Israel. Ese era el temor que causaba el Dios de Israel en la otra nación. Entonces, es muy importante ver eso. Y hoy en día lo pudimos ver digamos, con los Estados Unidos, el país que comenzó, digamos, con la Biblia como fundamento, cómo prosperó tanto, ¿cierto? Esto ya lo hemos hablado tanto, cómo prosperó tanto, cómo se hizo tan poderoso a tal punto de competir tanto financieramente como militarmente con naciones que llevan miles de años, con naciones como Inglaterra, naciones como Suiza, naciones como Alemania, naciones como Japón, como países que son milenarios. Estados Unidos pareciera que tuvieran la misma cantidad de historia que ellos, y no. Estados Unidos tiene la misma edad que los países latinos, un poquito más que los países latinos. Entonces, nosotros, ¿por qué no logramos ser como ellos? Siento que sabiendo que tenemos la misma o más riqueza material que ellos. Y es que ellos ocuparon la Biblia, ocuparon principios bíblicos para construir Fundamental, para fundamentar su sociedad. su sociedad. Eso es verdad. Bueno, la historia está ahí, ¿no? Hablando Claro. de Estados Unidos. Y también la historia está en la Biblia. Yo quiero leerles ahora también una parte de eso, la historia de cuando el pueblo de Israel volvió a encontrar el libro, porque lo habían rechazado, lo habían escondido,
Israel, a pesar de que floreció, también tuvo un tiempo de decadencia porque no tenía el libro a su lado, Michelle. Sí, es Molly, incluso dentro del libro, cuando se continúa con los demás capítulos, vemos muchos ejemplos de otras naciones en las cuales, sí, en algunas hubo solamente un avivamiento, o sea, que llegó la palabra y empezó a transformarse muchas áreas, pero en otras hubo una transformación que continuó durante mucho, mucho más tiempo. Pero a la vez vemos que eso es un principio bíblico, que aún en los salmos y en otras partes, realmente Dios le pide a su pueblo que lo que debe hacer es repetir, repetir, repetir en todas las generaciones. Un ejemplo de esto es la India, en el que ya sabemos que William Carey, como lo dijimos en el programa pasado, fue un misionero que invirtió mucho tiempo de su vida y él decía, espera grandes cosas, intenta grandes cosas. Y él en verdad intentó grandísimas cosas porque intentó abrir dentro de India no solamente colegios, sino también centros de salud, también iglesias, y él intentó afectar todas las esferas de la sociedad india. Y vemos cómo realmente está marcado aún en la historia, cómo India en ese periodo de tiempo logró tener muchas cosas nuevas que antes no tenían, logró tener un reconocimiento del valor de la vida, logró tener también un reconocimiento del valor de la igualdad entre las personas y poco a poco se inició una pequeña transformación que lamentablemente al día de hoy se ha apagado, pero podemos ver cómo realmente el diseño era que pudiera continuar. O Sí, también, Ajá, dale, Michelle. bueno, ahí voy a dar como otros ejemplos, pero también puedes ir hablando mientras tanto. Bueno, Entonces, sí, dale, tranquila. este es de Países Bajos también. Es un país que, pues cuando leí en el libro, la verdad yo no tenía mucha idea de este país o de su historia, pero dice el libro y cuenta Lauren Cunningham que hubo un hombre llamado Abraham Cooper, que fue el primer ministro de este país y que él mismo empezó a enseñar mediante su forma de vivir, pero también en plazas, aprovechando también su posición como ministro, enseñar la revelación del autogobierno, enseñó también la revelación de cómo debe funcionar el gobierno familiar, el gobierno eclesiástico, el gobierno civil y el gobierno social. Entonces, en verdad es una invitación para que podamos aún consultar más acerca de estos hombres que en países, como en este caso Países Bajos, logró hacer pequeñas transformaciones que aún ahora se puede ver cómo en ese periodo de la historia el país cambió para mejor camino económicamente, socialmente y aún dentro de sus familias. Claro, muy importante lo que tú dices porque Holanda, los Países Bajos, Holanda fue un país cristiano. De ahí viene el rey Orange, que fue rey de Holanda y de Inglaterra, y que era un rey cristiano, porque pues Holanda tuvo sus raíces, pero tú lo dijiste, fue, ¿y qué pasó ahora? Porque, por ejemplo, Holanda ahorita es un país muy complicado, muy difícil, donde hay mucha inmoralidad y hay mucho libertinaje en todas las áreas. Y esto es como consecuencia de que se alejó de los principios, se alejó de la Biblia, se alejó de aquellos principios que enseñaron hombres como este Abraham Kuyper. Lo mismo la India, ¿no? La India una nación que me llama mucho la atención también a mí, porque la India era una nación demasiado pobre, y es pobre ahora, pero era demasiado pobre, demasiado ignorante. Y en la India no habían universidades. Cuando el cristianismo llegó, el cristianismo quitó esa idea de el valor del individuo, que todos éramos iguales, la colocó y el hombre pudiera superarse. Y ahí comenzaron entonces los indios a estudiar, a ir a la universidad. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos indios eminentes, tenemos gente de la India muy, muy capacitados en tecnología, en ciencia. Surgieron, crearon cosas, han desarrollado cosas como consecuencia de el cristianismo. Llegó el cristianismo y cambió la mentalidad. Pero otra vez vemos una nación
sumergida en el paganismo. Vemos naciones que han tenido una historia bonita en algún momento, pero que han vuelto a caer. Una de esas, pues, es Israel. Y pues me dejan leerles la partecita esta de Israel, lo que pasó, como ellos habían olvidado, pero luego cuando encuentran el libro, ¿qué pasó? Entonces, dice, la Biblia relata el caso de otro pueblo que perdió el libro y quedó sumido en las tinieblas. Este relato se encuentra en el Antiguo Testamento durante el reinado de Manasés. El reino de Judá se apartó del Dios viviente. El pueblo contaminó la tierra con brujería y hechicería. Llenaron el país y el templo de Dios de altares paganos, imágenes grabadas y postes de la diosa Acera. Consultaron a hechiceros y a espiritistas en vez de buscar a Dios. El rey Manasés instauró el culto a los ídolos en el templo de Dios y puso prostitutas para satisfacer el apetito de sus clientes. La gente adoraba al ídolo Moloch, calentando su imagen de piedra hasta el rojo vivo y colocando sobre él y sus recién nacidos para inmolarlos. El rey Manasés, un momentito, estoy leyendo, pero puse la letra muy grande. El rey Manasés también quemó a sus hijos en ofrenda a Moloch. De hecho, este rey derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo a otro. Amón, el hijo de Manasés, fue luego entronizado, pero fue tan perverso que sus propios oficiales lo asesinaron 2 años después de subir al poder. Entonces el pueblo quiso vengarse y masacró a los que habían conspirado contra Amón. En medio de esta carnicería, un niño de 8 años, Josías, fue nombrado sucesor de su padre. ¿Puede usted imaginarse una situación más difícil que la que tuvo que afrontar ese niño? Sorprendentemente, en esa atmósfera de conspiración, traición y peligro, el joven infante no se despeñó por los caminos malvados de su padre. En vez de ello, Josías comenzó a buscar a Dios. Y luego habla una parte, habla el desentierro de un tesoro perdido hace mucho tiempo. Déjeme leer este pedacito y luego comentamos. Cuando tenía 26 años, Josías se encargó a unos expertos la reconstrucción del templo de Dios. Cierto día, en medio del polvo y los escombros de tan gran proyecto de restauración, el sacerdote Hilquías halló algo envuelto en un pellejo. Al desenvolver la cubierta protectora, descubrió unas páginas amarillentas esmeradamente marcadas. El corazón empezó a latirle con fuerza al saber lo que tenía entre manos. Eran los rollos por largo tiempo olvidados, la palabra de Dios abandonada por el pueblo y completamente perdida. El sacerdote se dio prisa en acudir al secretario Safán, llevando los antiguos manuscritos en sus brazos. He hallado el libro de la ley, exclamó Hilquías. Safán presentó los deteriorados pergaminos directamente al rey Josías, anunciándole el hallazgo del sacerdote Hilquías. A petición del rey, Safán comenzó a leer las escrituras en voz alta mientras Josías escuchaba atentamente. Sintió que la culpa de sus pecados y los de su pueblo le traspasaba el corazón. Clamó arrepentido y suplicó a Dios perdón por sí mismo y por su pueblo. Prometió obedecer al Señor en todo, tal como se especificaba en aquellos rollos. Luego convocó a todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, y leyó en voz alta toda la palabra de Dios. Bueno, ahí está otra narración histórica de un pueblo que se ha olvidado del libro. Hablemos sobre esto, muchachos. Este es un claro ejemplo de cómo se recupera la libertad, ¿cierto? Vemos que el padre
Manasés hizo lo perverso ante el ojo de Dios, después su hijo, a tal punto. O sea, usted estaba hablando y yo no le encontré ninguna diferencia a la historia de los primeros 5 emperadores romanos, que fueron, te estoy hablando de Marco, de Antonio, de Calígula, de Nerón, de Claudio, de los 5 primeros, que fueron tan perversos que se fueron matando entre ellos mismos, después no lo mató el tío quedó, después lo mató el otro. O sea, historias tan que son dignos de pueblos paganos. El hambre de poder, el corromperse a sí mismo, todo ese tipo de cosas. Entonces vemos cómo la palabra de Dios trae libertad a la nación en sí. Y gracias a Dios por Josías, ¿cierto? Josías, Por Josías, que se arrepintió a tiempo, vio el error que había cometido su padre, su abuelo, y llevó a la nación hacia la ley de Dios. Y eso ya cambia automáticamente. Michelle, Así es, y aún si vemos, hay algo que tienen en común tanto esta nación, que fue hace muchos más años, como otras naciones hoy en día, y es el hecho de que lo que Dios demanda es un corazón arrepentido. Y aún podemos leer dentro de Segunda de Crónicas, que es donde está la historia, dice, te escuché, dice el Señor, por eso no enviaré el desastre que te he prometido, hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que trae su necesidad y sus habitantes. Entonces vemos cómo realmente el mensaje llegó al pueblo, pero el pueblo también decidió. Y en este caso, Josías, que era su rey, tomó la decisión de poder no solamente leer la palabra, sino también cumplir aquella ley dentro del pueblo. Y durante el tiempo que vivió Josías, Dios mantuvo su promesa de que no iba a destruir el pueblo. muy interesante lo que estamos hablando hoy. Estamos viendo en los hechos históricos. Por eso queremos decirle a los colombianos, por eso queremos decirle a los chilenos, queremos decirle a Latinoamérica, queremos decirle a todo el mundo, hay que rescatar el libro, hay que recuperar las palabras del libro, la Biblia. Tenemos que volver a leer la Biblia, tenemos que volver a aplicarla a nuestras vidas, a aplicarlas a la familia, a aplicarlas en las diferentes agencias de la sociedad. La Biblia, al leerla, trae esperanza. La Biblia, al leerla, cambia la mente egoísta y negativa y hace que el hombre piense cuerdamente, en coherencia a los principios de Dios. Y hace que el hombre se convierta en un ser amoroso, fuerte, y hace que el hombre se convierta en un hombre que aporta para que la sociedad prospere y mejore. Mientras estemos alejados del libro, Juan, mientras estemos alejados del libro, si esta sociedad se aleja del libro, la consecuencia va a ser caos. Pero si volvemos a la Biblia, esta sociedad tiene esperanza. Juan Carlos. Exactamente. Si queremos que nuestros hijos sean libres, si queremos que nuestros hijos sean prósperos, queremos que las futuras generaciones no vivan lo que estamos viviendo nosotros, enseñémosle la palabra de Dios, enseñémosle la Biblia, no porque la Biblia te enseña que hay que trabajar, no, porque la Biblia te enseña qué es lo correcto, qué es lo correcto. El hombre automáticamente, por el bien propio, por querer estar bien, él trabaja, por su comodidad sí, pero no es lo mismo trabajar honrando a Dios, respetando a los demás, que trabajar haciendo cosas inmorales y haciendo ese tipo de cosas. Entonces debemos avanzar en esta sociedad conforme a lo que Dios quiere. Y nunca lo vamos a entender si no somos intencionales en enseñar la palabra de Dios o en meter a Dios en todas las esferas de la sociedad. Esto ya lo hemos dicho siempre y lo vamos a decir siempre. La palabra de Dios infiere en todas las ciencias, en economía, en cómo administrar un negocio, en cómo administrar una familia, en cómo criar a un hijo, en cómo gobernar un país, en cómo gobernar una provincia, infiere en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, si queremos que todo tenga el sello, la marca registrada, el sello de Dios,
Apliquemos las normas bíblicas. De nada sirve ser un cristiano y votar de manera atea a un político. De nada sirve ser un cristiano y aplicar principios económicos completamente fuera de la Biblia. Así nunca vamos a cambiar. Eso es misticismo, eso es fantasía, es polvito de hada. Se desaparece con el viento. Entonces debemos ser sabios, debemos ser y debemos ser una voluntad. Esto requiere una voluntad de hierro. Debemos volver al libro, a la marca de Dios, que es la vida, la libertad y la propiedad privada. Volvamos al libro, levanta muchos libros. Se le hace mucha fama a otros libros que no traen esperanza, que traen mensajes esporádicos buenos, pero el libro que trae esperanza para esta vida y para la eternidad es la Biblia. Vamos a la Biblia, les desafiamos a eso a los ciudadanos colombianos. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Michelle, nos despedimos de nuestros seguidores para vernos el próximo lunes con la ayuda de Dios, lunes y miércoles a las 4 de la tarde. Señorita Michelle, nos vamos. Bueno, muchas gracias a Busco en Ti, también a los que estuvieron viendo este tiempo y con mucho más que decir, pero para la próxima semana nos despedimos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.